Horacio Bafico integra el equipo económico de Pedro Bordaberry y está trabajando con los colorados en esta campaña, pero además fue designado por su comando para explicar el plan económico de un eventual gobierno colorado. Y hoy nos visita. ¿Cómo le va? Buen día, Bafico. Encantado por la invitación, bueno, y muchas gracias. Gracias por venir. ¿Qué significa que Bordaberry lo designa a usted para que sea el encargado de explicar la estrategia económica? Nada en particular, digo, es un equipo grande de muchos economistas y esta vez me tocó a mí venir a explicarlo. ¿Pero le tocó esta vez ser el vocero o lo viene siendo siempre? No, somos varios que estamos hablando, digo, no. Si esa pregunta por futuras designaciones algo, no. Sí, no, o de repente, no como designación de un eventual ministro, de un eventual ministerio, pero sí como un encargado de explicar las cosas en los medios. Somos varios que estamos explicando. Son varios, no es usted solo. No soy yo solo. Bien, bueno, a ver, ¿cuál es el diferencial de la propuesta económica del Partido Colorado si la compara con la de los blancos y con la del Frente Amplio? Antes que nada, yo creo, más para centrarme, creo que es un programa serio, que se trabajó mucho tiempo, hay un documento grande que dando vueltas por ahí, 350 páginas, muy consensuado, muy estudiado, muy serio, como le decía, y ahí hay propuestas que apuntan, pues, sobre todo las cosas que son posibles. No son ideas de campaña electoral, estamos en la etapa de las promesas y muchas cosas que obviamente después no se pueden cumplir. Son todas cosas posibles, medidas y que apuntan, por sobre todas las cosas, a mí lo que más me gusta decir es a romper los cuellos de botella que está teniendo la economía uruguaya, que ha crecido mucho, es innegable, y tratar de seguir en esta senda de crecimiento y seguir potenciándonos más y que el Uruguay pueda seguir manteniendo las tasas de crecimiento de los últimos años. Se está viendo muchas luces amarillas y cuellos de botella, sobre todo la falta de reformas estructurales, las famosas reformas estructurales, que son las que permiten aumentar la producción y apunta para ahí, y generando las condiciones para que esas reformas puedan ser posibles. ¿Y cómo es posible pagar ese aguinaldo a todos los jubilados? Es, bueno, en base a, es un resultado de muchas situaciones. Si vamos a ese punto, dato puntual. Es una propuesta de Bordaberry que llamó la atención y la pregunta de la gente es, bueno, ¿de dónde saca la plata un gobierno para pagarle un aguinaldo a cada jubilado? Entonces, ahí tenemos que ir un paso para atrás, porque estas son las medidas puntuales que permiten desarrollarse con otras más, pero son el resultado de otros correctivos y otras acciones que, si se quiere, son las de fondo que van a permitir. A ver. Entonces, hoy día, de un año y medio para acá, se ha deteriorado muy fuerte lo que se llama los equilibrios grandes de la economía. El sector público, el déficit fiscal es muy alto, la inflación está alta, tenemos problemas de competitividad y el sector externo registra déficits elevados. Entonces, esos son problemas que de no ajustarse pueden generar problemas a futuro. Entonces, el punto uno es equilibrar eso. Entrando en particular a dónde saldrían los recursos para un gasto puntual, en este caso el aguinaldo de los jubilados, habría que ajustar, no me gusta la palabra, porque tampoco va por ahí, corregir las cuentas del gobierno, que es posible. Sin grandes esfuerzos para la población es posible tener un nivel equilibrado de cuentas que permita obtener recursos para este gasto en particular. ¿Recortarían por muchos lados? No pasa tanto por recortar, sino que pasa por hacer algunos retoques. Si uno mira el gran número donde está el déficit, básicamente la mitad o más se explica por las empresas públicas. Ajá. ¿Y cuánto dinero calcularon? ¿Cuánto se precisa para pagarle un aguinaldo a cada jubilado? Un aguinaldo a cada jubilado, el número, perdóname que no me acuerde, pero anda en torno a le estoy mintiendo, porque creo que es algo así como 100 millones de dólares. Pero eso sería un 0,1 del producto, 0,2, pero habría posibilidades, si uno ajusta bien las empresas públicas, otro con los intereses, etcétera, hay margen. Créanos que hay margen y está pensado. Bien, bueno, ¿proponen cambiar o eliminar el impuesto a la renta de las personas físicas? Y acá sí vamos a hacer la palabra que a nadie le gusta, pero vamos a ir modificándolo y ajustándolo que vaya convirtiendo realmente en un impuesto a la renta. Hoy es un impuesto básicamente a los ingresos y fundamentalmente a los salarios, y es un impuesto que no permite una serie de deducciones y que se va cobrando desde niveles cada vez más bajos, porque en los últimos años el gobierno, sin decirlo explícitamente, ha hecho pequeños ajustes, incluyendo cada vez más gente que paga en el impuesto, porque la posibilidad y la lógica hubiera sido que la base mínima hubiera ido subiendo con los salarios, que fueron creciendo en términos reales, pero al ir subiendo con la inflación, que crecía menos, más gente entraba a pagar impuestos. O sea, se fue ampliando mucho la pirámide de gente que paga ese impuesto y se está pagando desde niveles de en torno a los 20.000 pesos para arriba. Quien gana de 20.000 pesos para arriba está pagando el impuesto. Bueno, la idea pasa por tomar acciones para ir subiendo esa base
siempre acá en la medida de lo posible, porque es un impuesto que recauda mucho. Es algo así como el 10% de la recaudación total de la DGI, y no se puede, el ideal filosóficamente del partido es que no existiese, digo, pero es una medida imposible, pero la medida de lo posible es ir subiendo esa base mínima no imponible y permitir deducciones, por ejemplo, que tengan que ver con no pagar a las horas extras, no pagar a los aguinaldos, no pagar a los salarios vacacionales, no pagar, ir subiendo deducciones por la vivienda, por la educación, etcétera. Entonces, hacer que, por ejemplo, en el programa hay una mención que una familia que hoy a partir de 19.000 pesos está pagando una persona, que una familia tipo de 2 personas con 2 hijos empieza a pagar en realidad a partir de que tenga ingresos de 33.000 pesos. Pero eso sería la medida de que la recaudación y la marcha de la economía lo vaya permitiendo. Ajá. ¿Y con el IAS, con el impuesto de asistencia a la seguridad social, qué harían? Eso sería una prioridad. ¿Ese lo cambiarían también? Esa la idea es eliminarlo. Eliminarlo. ¿Por qué? Porque es un impuesto que se considera injusto, porque digo, los trabajadores fueron pagando a lo largo de su vida una serie de impuestos y eso es lo que les permitiría el retiro, financiarse en sus etapas de pasivos. Ajá. Bueno, el Frente Amplio anunció más deducciones, ¿no? Veíamos recién a Sendic hablando y se anunciaron medidas para la clase media. El Frente anuncia deducciones al IRPF y a ese impuesto de los jubilados. ¿Qué opina usted? Van en la misma línea que lo que estamos diciendo nosotros. Habrá matices, una deducción por este tema que nosotros estamos diciendo, no, pero van en la misma línea. Digo, entonces la duda que queda o lo que uno le preguntaría es por qué no lo están haciendo ahora, que están en el gobierno. Digo, pero van en el mismo sentido. Ajá. O sea, como que en muchas cosas hay contacto entre las propuestas económicas de los 3 partidos incluso, ¿no? O sea, no estamos diciendo eliminarlo, estamos diciendo ajustarlo más a una realidad de un impuesto a la renta, a realidades de que lo vaya pagando gente con estratos de ingresos superiores a los que están pagando ahora, que ya le digo, 20.000 pesos no es una persona rica, ni mucho menos. ¿Qué opina de la línea económica que adoptó el Frente Amplio en estos 10 años? Hay varias cosas, digamos, en términos macroeconómicos, los grandes lineamientos, es que ya la ciencia económica ya no hay tantas diferencias, ¿verdad? En todo caso, las diferencias están en lo que se llama la micro, en la parte de incentivos, cuáles son las prioridades de áreas a priorizar, valga la redundancia, pero digamos, mantener los grandes equilibrios yo creo que ya hay convencimiento general, y en grandes líneas el gobierno sigue una tendencia que no les gusta que uno lo diga, pero digo, es evidente que a su vez se viene dando de los últimos 40 años de apuntar a una economía lo más abierta posible y tender a los equilibrios macroeconómicos generales. Las economías tienen que ser estables, digo, es la condición necesaria para que crezcan. Obviamente no es la suficiente, pero si no hay estabilidad macroeconómica no va a haber crecimiento, no va a haber inversiones. Y todos los gobiernos están apuntando a eso, entonces no hay mayores misterios al día de hoy. Y en ese marco se han desenvuelto razonablemente bien. Cuando asumieron 10 años atrás, el país se estaba recuperando, en líneas generales mantuvieron esa idea de los planes, hubo un gran crecimiento que les dio otra holgura y les permitió hacer otro tipo de políticas, pero digamos, los grandes lineamientos de mantenimiento de los grandes equilibrios, que ya a esta altura no son ni de oposición ni del gobierno del Frente Amplio ni nada, tratan de mantenerlos. Es difícil con la democracia mantenerlos, pero se apunta a eso. Sí, parecería que muchas de las decisiones de Astori, como capitán de esa economía, le han caído mejor a blancos y colorados que a algunos frente amplistas, ¿no? Que a algunos compañeros suyos de la izquierda. Puede ser, digo, ahí ya puede haber temas ideológicos, de apreciaciones, pero digo, es la realidad, digo, hay líneas básicas, elementos muy de sentido común. Si yo gasto 100, no puedo gastar más de 100. ¿Verdad? Tener ese equilibrio es lo que hace uno en su hogar. Uno no puede, por más que le gustaría muchas cosas, tiene que restringirse a un determinado presupuesto. Y esos principios, un poco más complejos en el Estado, con relaciones con el exterior y todo, pero se trata de mantener, tratar Fíjese, digo que en este país durante mucho tiempo, estoy muy joven, Mariano, digo, pero cuando yo estudiaba y todo, la inflación se discutía si era buena o era mala. Hoy día ya nadie discute que la inflación es buena. Además, la inflación es mala. Y hoy estamos hablando de niveles de inflación que está bordeando el 10%, cuando yo era chico lo normal era 80, 90, digo, era de otros contextos. Entonces se hizo un esfuerzo muy, muy grande y nadie lo está discutiendo. Obviamente, tener inflaciones bajas impide otra serie de gastos que podrían hacer los gobiernos si quieren caer bien a su determinado electorado, a determinada gente,
que se está teniendo cada vez más conducta y tratan de que no se desboque eso. Entonces, la gran línea macro, creo que apuntamos todos a mantenerla. El tema es que estamos viendo que en el último año y medio la macro acá está encendiendo luces amarillas que puede, si no se toman los correctivos a tiempo, puede generar problemas a futuro. La economía sigue creciendo, pero mucho menos. Ahora el camino es más lento. ¿Cómo ve los próximos años? ¿Le parece que puede llegar a venir una debacle económica? No, nadie tiene la bola de cristal. Nada indica que vamos a vivir un mundo, porque la debacle también grande que nosotros vivimos en el 2002 y 20 años atrás en el 82 fue muy grande acá en la región y todo, pero también fue una debacle grande en el mundo global que impulsó. Nada indica que el mundo, los países centrales, tengan una crisis. De hecho, todo apunta a que se empiecen a recuperar y por lo tanto no había debacle. Hay problemas, sí, en la región. Hay un mundo, sí, que está creciendo a niveles más lentos, porque por determinados factores que hubieron en la última década de crecimientos excepcionales no se van a volver a repetir. Pero todo indica que el mundo va a ir creciendo a tasas sí más moderadas, pero nada de debacle. Y por lo tanto, como estamos creciendo a tasas moderadas, hay que adecuarse el presupuesto a un crecimiento de tasas moderadas. Y un poco volviendo al otro, van a decir que podemos parecer contradictorios, porque hay algunas propuestas de gastos, etcétera, como les decía, con un mundo que parece más moderado. Sí. Pero está estudiado porque con las modificaciones en empresas públicas y otras áreas se irían generando los recursos y ahí para... se generarían, dice usted. Sí, o sea, no hay problema. Pero sí con un horizonte de que el mundo que viene no va a ser el de la última década. Está habiendo muchas luces amarillas y cuello de botella, sobre todo la falta de reformas estructurales, las famosas reformas estructurales, que son las que permiten aumentar la producción y apunta para ahí, y generando las condiciones para que esas reformas puedan ser posibles. ¿Y cómo es posible pagar ese aguinaldo a todos los jubilados? Es, bueno, en base a... es un resultado de muchas situaciones. Si vamos a ese punto de campaña electoral, estamos en la etapa de las promesas y muchas cosas que obviamente después no se pueden cumplir. Son todas cosas posibles, medidas, y que apuntan, por sobre todas las cosas, a mí lo que más me gusta decir, es a romper los cuellos de botella que está teniendo la economía uruguaya, que ha crecido mucho, es innegable, y tratar de seguir en esta senda de crecimiento y seguir potenciándonos más y que el Uruguay pueda seguir manteniendo las tasas de crecimiento de los últimos años. Nada en particular, digo, es un equipo grande de muchos economistas y esta vez me tocó a mí venir a explicarlo. ¿Pero le tocó esta vez ser el vocero o lo viene siendo siempre? No, somos varios que estamos hablando, digo, no. Si ves esa pregunta por futuras designaciones o algo, no. Sí, no, o de repente, no como designación de un eventual ministro, de un eventual ministerio, pero sí como un encargado de explicar las cosas en los medios. Somos varios que estamos explicando. Son varios, no es usted solo. No soy yo solo. Bien, bueno, a ver, ¿cuál es el diferencial de la propuesta económica del Partido Colorado si la compara con la de los blancos y con la del Frente Amplio? Antes que nada, yo creo, más para centrarme, creo que es un programa serio, que se trabajó mucho tiempo, hay un documento grande que dando vueltas por ahí, 350 páginas, muy consensuado, muy estudiado, muy serio, como le decía, y ahí hay propuestas que apuntan, pero sobre todo las cosas que son posibles, no son ideas de campaña. El economista Horacio Bafico integra el equipo económico de Pedro Bordaberry y está trabajando con los colorados en esta campaña, pero además fue designado por su comando para explicar el plan económico de un eventual gobierno colorado. Y hoy nos visita. ¿Cómo le va? Buen día, Bafico. Encantado por la invitación y muchas gracias. Gracias por venir. ¿Qué significa que Bordaberry lo designa a usted para que sea el encargado de explicar la estrategia económica?